Bien. La semana pasada habíamos discutido un poquito, o ustedes me habían dicho que pensaban que era la histología. Dijeron respuestas pues que se acercan bastante a la realidad, otras no, otras sí. Lo cierto es que la histología es una ciencia básica que forma parte del fundamento de saber medicina. ¿Y básica por qué? Porque la histología estudia las cosas normales. La única forma de saber que algo es anormal es estudiando qué es lo normal. Entonces, la histología es la estructura normal de los tejidos, la función normal de los tejidos. Ya después, cuando usted entre en materias como la fisiopatología y la patología per se, verá cambios en esos tejidos que entonces se traducen en signos y síntomas del paciente y que entonces al final se traducen en una enfermedad. Pero para que usted entienda cómo esa enfermedad se produce y segundo, cómo tratarla, lo primero que tiene que saber es de dónde se originó. ¿Okay? Y eso usted lo conoce ahorita, en estas materias básicas que usted está viendo. Biología, anatomía, histología, micro, parasitología, son cosas básicas, farmacología, fisiología, obviamente, que solamente tú vas a entender la enfermedad cuando conozcas esas cosas básicas, ¿ok? Pero, o sea, obviamente, esta parte de la carrera es difícil, es más que difícil, es voluminosa, es mucho material. Bien. Lo que vamos a ver en este curso es esencialmente esto que usted ve acá a la imagen en la derecha. ¿Ok? Cosas moradas y cosas rosadas. ¿Ok? Esencialmente la histología se ve así. Tonos de morado y tonos de rosado. Eso tiene su razón de ser. Si usted presta atención, entiende lo que yo le digo y estudia, va a entender que de esta imagen se pueden rescatar muchas cosas, ¿ok? Va a entender que esto es una piel, va a entender que esto es una epidermis, que esto es una lámina propia, que estos son vasos, que esta es la capa córnea, un montón de cosas que quizás hasta este punto usted no conoce, pero si usted aprende a ver, aprende a utilizar los ojos, pueda que aprenda a descifrar qué es lo que esconde este tipo de imágenes, ¿ok? Aprenda a leer los tejidos, a descifrar las distintas estructuras, ¿ok? Y eso es lo que nos va a proveer la histología, a estudiar los tejidos y entonces cómo estos tejidos constituyen los órganos que tenemos nosotros. Vamos a ver que hay muchos tipos de tejidos. Tejido no es lo mismo el tejido del cerebro que el tejido del corazón, que el tejido del estómago, que el tejido de la piel. Todos los tejidos son distintos y obviamente todos tienen su respectiva función. ¿Okay? Desde el punto de vista general, vamos a ver que no solamente estudiamos en la histología las células. ¿Okay? Las células existen en un medio que se llama la matriz extracelular. Esa matriz extracelular debe comunicarse con las células, porque la célula no es que está divorciada del resto del cuerpo. La célula tiene que estar constantemente comunicándose, transportando sustancias y moviéndose. Una cosa importante es que usted vea la célula como un ente dinámico. La célula se mueve, la célula no está quietecita ahí. No, la célula es altamente dinámica, como las personas que viven en un edificio. No se quedan todo el día quietas, o sea, se mueven de un lugar a otro y desempeñan una respectiva función. O sea, las células siempre se están moviendo porque tienen que desempeñar su función. Entonces, esto todo se hace en un contexto de alta regulación. Es una palabra que vamos a estar diciendo bastante aquí. Regulación. Todo en el cuerpo se hace de una forma bien regulada o dicho en otro término, en el contexto de un equilibrio. ¿Okay? Tu cuerpo todo lo hace de una forma bien equilibrada. El cuerpo humano es súper eficiente en ese tipo de funciones. Bien, entonces, este tema de la materia extracelular lo iremos viendo después en las próximas clases cuando hablemos del citoplasma, del citoesqueleto y sobre todo cuando hablemos nosotros del tejido conectivo. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Puede cerrarlo, por favor. Entonces, déjame un segundito aquí para revisar algo rapidito. Muy importante, me alegro. Bien. La herramienta que nosotros los patólogos utilizamos para estudiar los tejidos, porque por cierto yo veo tejidos todos los días, o sea, ese es mi trabajo, esa es
yo puedo decir que yo sé histología. ¿Por qué? Porque yo todos los días uso este aparato que está acá. Todos los días. O sea, esa es mi herramienta de trabajo. Nosotros no vemos pacientes, ¿ok? Yo no veo pacientes. Yo no quiero ver pacientes. Eso yo no soporto ver pacientes. Para mí el paciente es el ente más malagradecido que hay y eso es lo peorcito. Pero bueno, de eso podemos discutirlo. ¿Por qué tengo mi posición? Podemos discutirlo en otro momento. ¿Okay? A mí no me da pena eso. A mí no me interesa el paciente. No me gusta. Eso no es ni... No tengo talento para eso. Sin embargo, puedo decir que sí sé ver por el microscopio. ¿Okay? El microscopio nosotros lo utilizamos para analizar todos estos tejidos. ¿Por qué? Porque la patología se encarga de estudiar las alteraciones a nivel de la arquitectura histológica de los tejidos que se traducen en la enfermedad. ¿Qué ocurre? Lamentablemente para nosotros, y no solamente los patólogos, sino los especialistas en general, cada día más las especialidades médicas van en avance. Entonces ya no solamente es el tema de morfología. Ahorita mismo la morfología se va quedando cortita y va dando lugar a un montón de otros métodos y de técnicas, sobre todo las moleculares, que hoy en día van agarrando fuerza, van a un terreno. Son cosas nuevas, cosas avanzadas, que entonces nos van desplazando de lo tradicional. Usted verá, por ejemplo, cuando es su clase de semiología, los grandes semiólogos del pasado medían si un hígado estaba aumentado de tamaño, percutiendo el hígado, percutían el hígado y por medio de la percusión estimaban el tamaño del hígado y podían determinar si el paciente tenía, por ejemplo, una hepatomegalia. Hoy en día eso no es necesario. El paciente lo mandas para radiología, le hace un ultrasonido y ya te calcula con mucha más certeza si ese hígado está o no agrandado de tamaño. O le mandan un CAT. O sea, hoy en día la tecnología ha reemplazado gran parte de los métodos tradicionales de la medicina. ¿Okay? La tecnología ha agarrado mucho terreno. ¿Okay? Entonces, pues, eso no es que es malo, pero bueno, eso te indica a ti que tienes que estar constantemente actualizado. ¿Okay? Tienes que estar leyendo, tienes que estar al día, porque si no, pues es peor para uno. Entonces, pues, eso es parte de lo que ustedes están metiendo. O sea, aquí uno nunca deja de estudiar, porque si no, comienzas a meter la pata. La otra cosa que está cambiando, espero que no cambie en esta vida, es el tema de las demandas. O sea, por suerte hoy en día las demandas son una cosa que se ve distante todavía, pero cuando las demandas lleguen, eso va a cambiar el mundo de la medicina, lo va a convertir en algo negativo, ¿okay? Porque nada, yo estoy seguro que ningún médico sale a matar a ningún paciente. Digo, los errores se cometen porque son inherentes del ejercicio médico. Pero bueno, ¿no? Eso es otro tema también, pero hay gente que quiere, hay gente que le gusta actuar con maldad, ¿ok? Entonces, eso también tiene que ver mucho con seguir estudiando, o sea, tú estudias para defenderte de eso, etcétera. Esperemos que no pase en esta vida. Yo espero que no pase en esta vida, porque si eso sería bastante triste para nosotros. Bueno, lo cierto es que este aparatito aquí, que es muy bueno, por cierto, este es de muy alta calidad, para la gente que piensa que en la institución estamos pobres, no, la institución es donde está el dinero. Todos los equipos más tecnológicos están en la institución, no en la privada. ¿Okay? Esa es otra conversación, por cierto. La gente cree que la privada es el centro, el instituto de conocimiento y el aprendizaje. Pero bueno, eso es lo que los medios venden, que la institución mínimo es un cochinero. Eso no es cierto, ¿ok? Uno te hace internado y residencia. No lo hace en Punta Pacífica ni en Panamá Clinic, ¿ok? Lo hacen en los hospitales públicos. Y eso tiene su razón de ser. Pero bueno, todos estos temas los podemos dejar para reflexionarlo en otro momento si usted así le interesa, porque si no, aquí no terminamos esta clase. Además, estoy hablando un poquito de qué es lo que yo hago. ¿Okay? Si a usted le interesa el día de mañana hacer especialidad, para que usted sepa qué se enfrenta acá. Sí le interesa, ¿okay? Que no creo. Pero bueno, es importante también, obviamente, así como cuando tú des propedéutica, vas a comprar un estetoscopio, ¿ok? Tiene sus partes, tienes que saber cuáles son las partes del estetoscopio, dónde van la parte de los oídos, qué campana se usa para escuchar tales cosas y por qué la otra no. Tiene un manual, tiene un inserto que te explica por qué una cosa sí, por qué la otra no. O sea, tienes que aprender a usarlo porque si no, tu examen físico va a ser deficiente. Lo mismo ocurre con este aparato que es bastante más complicado con un estetoscopio. Así tú quieres aprender a usar este microscopio
no este, un microscopio en general, tienes que saber cómo se usa, ¿ok? Las partes del microscopio, los oculares, el revólver, la platina, los tornillos macro y micrométricos. Son unas cosas fundamentales que la verdad es que por un tema de distancia, de modo de clase, yo no les puedo enseñar, porque lo ideal es que usted se siente, se coloque en posición y coloque sus manos adecuadamente. Porque si usted no hace eso, créame que usted, en vez de estar peleando contra esto, ¿okay? Tratando de ver esa piel, tratando de ver qué tiene esa piel, si usted no aprende a usar adecuadamente el microscopio, en vez de estar peleando con el diagnóstico, ¿okay? O contra la morfología, usted va a estar peleando contra el microscopio. Se va a sentar así, va a poner la mano por acá, le va a doler la espalda, va a enfocar un ojo sí, el otro no. Eso suele pasar, ¿ok? Suele pasar si tu técnica es inadecuada. Entonces tú, en vez de estar viendo los tejidos, estás viendo cómo te acomodas para poder usar el microscopio. Eso es bastante común, pero bueno, eso se aprende o se debería aprender en laboratorio. La verdad es que no se me ocurre a mí una manera eficiente de enseñarles eso a ustedes por medio de la virtualidad, por lo tanto no voy a desgastarme en eso. Eso, repito, se lo cedo al laboratorio. Ahorita las partes, por si la quieren leer de nuevo o la quieren repasar. Entonces, conocer la histología, ¿ok? Porque asumo yo que usted dio biología. No asumo. Yo sé que usted dio biología. ¿Por qué? Porque la biología es fundamental para entender este curso, ¿ok? Así como entender este curso es fundamental para entender patología. Y así como para entender patología hay que saber anatomía y fisiología. Bueno, todo eso es una cadena, ¿ok? Usted tiene que entender todos esos cursos para que al final del día pueda agarrar todo ese conocimiento y pueda aplicarlo en emplear un tratamiento. Tiene que tener por lo menos una base sólida. Y eso lo logra aprovechando estas materias básicas en este momento. Bien. Obviamente, ¿no? Como les decía al grupo de ayer, vamos a otro ejemplo para no estar repitiendo las cosas de una forma cíclica y monótona. A ver, ¿qué se me ocurre? Bueno, vamos a suponer que a una vecina tuya le da una apendicitis. ¿Ok? Dolor abdominal ahí, fósil acá derecha, no lo aguanta, fueron al hospital, apendicitis. La meten al salón, le sacan el apéndice. ¿Ok? Sacan el apéndice. ¿Qué crees que pasa con ese apéndice? ¿Ok? Como con toda parte del cuerpo que está desconectada del resto. Se lo voy a adelantar, se va a podrir. ¿Ok? Lo mismo que si tú vas al súper y compras un pedazo de carne. Si tú no lo metes al refrigerador, se va a podrir, se pudre. Los tejidos, una vez que son arrancados del cuerpo o que son cercenados del cuerpo, se pudren. Y cuando el tejido se pudre, toda esta arquitectura también se va a perder. Y ese proceso de autólisis, o sea, de auto de yo mismo y de lisis de destrucción, ese proceso de destrucción propia de las células comienza automáticamente. Entonces nosotros tenemos que evitar que esa autólisis ocurra. Tenemos métodos para eso. Entonces un método es preservar los tejidos. Eso es el método de elección. Los tejidos se ponen en formalina. ¿Ok? Tiene varios nombres para llamarle formalina, formaldehído, otros dicen formol. Yo le digo formalina, me gusta ese nombre. ¿Ok? Al que lo ha leído, al que lo ha olido, perdón, la formalina no huele feo per se, lo que huele es fuerte y el olor es irritante. Probablemente como tú no estás acostumbrado y lo hueles por primera vez, es un olor que te hace lagrimear, es muy penetrante. También es tóxico, vale la pena mencionar que es tóxico. Pero la formalina evita que el tejido se degrade, ¿ok? Porque las enzimas vienen y comienzan a comerse esas células y entonces eso es lo que daña el tejido, ¿no? La formalina evita eso y mantiene la arquitectura de los tejidos para que usted después pueda prepararlos y verlos debajo de un microscopio. Si no fuera por eso, se pudren. Habiendo dicho lo de la carne, que usted la mete en la nevera, los tejidos también se pueden preservar hasta cierto tiempo en frío. Es como en la morgue. Una persona se muere, ¿okay? Fallece, pues, para no usar una palabra tan vulgar. Vulgar no de que sea mala palabra, sino como truncha, pues. Bueno, da una morgue, los cuerpos lo meten en neveras, bien frías. Nosotros nos toca hacer las autopsias, lamentablemente,
cuando toca esa desagradable experiencia, o sea, tú metes la mano con un guante adentro de la barriga de un muerto, o sea, esa está fría, adentro del muerto, está frío, frío, frío. Entonces, pues, las neveras son bien frías porque eso no es que evita que se descomponga, pero enlentece la descomposición de los tejidos. Obviamente la formalina es más eficiente para ese trabajo, pero digo, no es que vamos a meter a todos los muertos en una piscina de formalina porque imagínate tú, ¿ok? Bueno, entonces para la microscopía de luz, que es el estudio que nosotros utilizamos de rutina, por así decirlo, utilizamos la formalina, ¿no? Pero para otros estudios tipo microscopía electrónica que no se usa tanto, que eso es para ver ultraestructura, después durante las clases les enseñaré cómo más o menos se ve eso, se usa el glutaraldehído, ¿sí? Pero ese no es tanto de rutina. Bien, ¿qué más? Entonces el apéndice esa que le quitaron a tu vecino, le echaron un frasquito con formalina, llegó a esa patología y nosotros entonces la cortamos en pedacitos para ver lo que, por ejemplo, el apéndice es como un dedito, ¿no? Y ponte que el apéndice tiene un área rojita aquí, algo que parece un tumorcito. Bueno, esa yo la voy a cortar y la voy a meter para poder verla en el microscopio. A mí no me interesa ver todo el apéndice, me interesa el área de interés. Entonces, esa área yo la corto y la pongo en uno de estos bloquecitos y ese bloque le ponen esta gomita o este plastiquito que se llama la parafina. ¿Ok? Fíjate que el apéndice, fíjate que la corté cuadrada, pues no sé por qué, pero fíjate que queda así en el bloque de parafina. Después ese apéndice pasa a este aparatito que se llama el micrótomo, ¿okay? Aquí el histotecnólogo lo va degradando, lo va devastando el tejido y ves cómo salen estas peliculitas que contienen parte del tejido, ¿okay? Tejido delgadito, ¿okay? 3 a 10 micras, delgadito. Y entonces eso es lo que va a pasar o se va a colocar de la laminilla, en la laminilla, perdón, para su posterior tinción. ¿Okay? Ahorita más estamos hablando un poquito de las tinciones. Bien, como dijimos al principio de la clase o en el momento de la clase, los tejidos tienen su distinta función y tienen su distinta morfología. Y esos tejidos son diferentes porque las células que los componen son diferentes. ¿Okay? Ves aquí, por ejemplo, estos que están acá afuera son los eritrocitos. Los eritrocitos tienen su función, que es transportar el oxígeno por medio de la hemoglobina. ¿Okay? Entonces, los eritrocitos, tú verás que no tienen núcleo. Parte del proceso de diferenciación terminal del eritrocito consiste en que estas células pierden el núcleo para que el volumen total de su citoplasma prácticamente sea pura hemoglobina. Entonces, es una explicación de por qué el eritrocito no debe tener núcleo. Y eso explica por qué él tiene su función. Lo comparas versus este que está acá arriba, que lo conoceremos bastante también a lo largo del curso, es un neutrófilo, ¿ok? Una célula relativamente grande. Ves que el citoplasma es diferente, tiene otro carácter tintorial, tiene como una especie de granulitos, si lo alcanzan a ver, y ves que el núcleo tiene una forma irregular. Realmente tú no puedes decir esa forma cuál es. Por eso se llaman neutrófilos polimorfonucleares, ¿ok? Poli de muchas, morfos de forma, nucleares pues de núcleos. Neutrófilos con núcleos de muchas formas, ¿ok? El núcleo del neutrófilo tiene un núcleo que está polilobulado, tiene muchos lóbulos de morfología variable. Otra cosa que es útil al momento del diagnóstico, no el diagnóstico, de la evaluación de las células, es conocer el tamaño de la célula. Algo que se usa en los frotis de sangre periférica es conocer el tamaño de un eritrocito. Un eritrocito, depende de donde busque la literatura, mide de 7.2 a 7.3 micras, 7.35, por ahí va la cosa, ¿no? Depende de dónde lo leas. Mientras que el neutrófilo mide por lo menos el doble. El neutrófilo mide 12 a 15 micras. ¿Okay? Entonces, esos son detalles morfológicos que te van a ayudar a ti a diferenciar una célula de otra. ¿Okay? Por ejemplo, este que está aquí es un monocito, una célula considerablemente más grande. Yo siempre me acuerdo de él porque el núcleo parece como una herradura, o también le llaman arriñonado, o sea, con forma de riñón, o también me recuerda como un porotito. ¿Okay? Lo cierto es que el monocito, el núcleo, la morfología es variable y lo que más me llama la atención de él es que el núcleo no es lobulado como el del neutrófilo, pero sí es un núcleo grande, e irregular.
Esa la morfología puede variar. Monocitos, pues, comer uno es suficiente, hay que ver varios. Lo cierto es que el monocito es mucho más grande y en el citoplasma no debe haber tantos gránulos. Entonces, conocer las características del núcleo y del citoplasma y el tamaño de la célula te ayudan a ti a identificar qué es lo que potencialmente estamos viendo. ¿Ok? Con respecto a esos leucocitos, etcétera, eso lo vamos a estudiar con más detalle cuando demos la clase de la sangre. ¿Ok? Ahí estudiamos eso con mucho más detalle. Bien, hasta este punto en esta imagen se pueden ver dos cosas. El citoplasma es rosado y el núcleo es morado. ¿Okay? Eso es una regla que prácticamente aplica para la gran mayoría de las células. ¿Okay? Por supuesto que hay excepciones porque las células tienen sus características morfológicas que, repito, como por cuarta vez, las convierten o las hacen únicas. ¿Okay? Pero bueno, ¿por qué el núcleo es morado? ¿O por qué el núcleo tiñe morado? Porque en el núcleo hay ácidos nucleicos, ¿okay? Como el DNA y el RNA. Esos ácidos nucleicos tienen carga negativa. Entonces, las cosas con carga negativa atraen cosas con carga positiva. Entonces, el núcleo va a atraer tintes o tinciones con carga positiva. En este caso son los tintes básicos que en tinciones de rutina le vamos a llamar hematoxilina. Mientras que en el citoplasma hay muchas proteínas. Esas proteínas son catiónicas, o sea, que tienen carga positiva. O sea, que atraen cosas con carga negativa. En este caso, atraen tinciones con carga negativa. O tinciones ácidas, ¿ok? En este caso, la tinción le vamos a llamar la eosina, ¿ok? Entonces, por un tema de carga se atraen. Los componentes negativos atraen tinciones positivas y lo contrario también ocurre. ¿Okay? O sea, de manera de resumen, el núcleo tiñe con hematoxilina y el citoplasma tiñe con eosina. Por eso que se llama así tinción de rutina, hematoxilina, eosina. ¿Por qué? Porque es la tinción que permite mayor análisis de la morfología de la célula. O sea, ver la forma, ver el detalle morfológico de la célula. Por supuesto que hay otras tinciones, pero esta es por lejos la que más se usa, repito, hematoxilina y eosina, ¿ok? Por eso es que también se le llama tinción de rutina. Como el tema que está acá, esto es un intestino delgado, ¿ok? Después yo le voy a explicar cómo yo lo digo tan rápido y con tanta seguridad. Parece difícil, pero no lo es. Lo cierto es que ves que hay cosas moradas. Los morados son núcleos, ¿ok? Los morados son núcleos y otra parte que es más rosada. Eso es el citoplasma, ¿ok? Ya les expliqué por qué uno tiene morado y otro tiene de rosado. ¿Okay? El resto se lo dejo a ustedes para que lo repasen en su tiempo libre. Lo cierto es que aquí hay otras cosas que no tiñen, ¿ves? Estas bolas blancas. Bueno, ¿eso qué será? ¿Por qué? Solo las caliciformes. Pero bueno, ellas las conoceremos en otro momento. O sea, no crean que esto es, ya yo sé que esto es rosado y morado, y ya yo sé. No, esto es, créeme que esto es bastante más extenso que eso. Bien, hay otras tinciones que tiñen otros componentes de la célula desde el punto de vista bioquímico. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay células que tienen, por ejemplo, lípidos, hay otras que tienen azúcares, hay otras células que son ricas en organelos con proteínas y esas células se pueden teñir si yo las quiero resaltar. Porque recuerden una cosa, una tinción se manda para poder ver yo algo antes que no podía ver, ¿ok? Para poder dar contraste. Entonces ponte que yo quiero ver el moco de estas células. Cuando digo moco me refiero a la mucina. La mucina es una sustancia que es rica en carbohidratos. Por lo tanto, esa mucina debe teñir con tinciones que tiñen carbohidratos, vale la redundancia. La tinción por excelencia para eso es el PAS o Periodic Acid Shift. ¿Okay? El Periodic Acid Shift o el PAS tiñe los polisacáridos. Esto que usted ve aquí a la derecha es un corte de la mucosa oxíntica. Digo, oxíntica es productora de ácido del estómago. Entonces, en la superficie de esa mucosa oxíntica hay un epitelio que le llaman foviolar. ¿Okay? Ese epitelio foviolar tiene que tener células que son ricas en moco porque ese moco se secreta para producir una película de moco protector. De manera que tu propio ácido, y el mío, ¿por qué no?,
le haga daño a la propia mucosa. Acuérdate que el ácido del estómago digiere comida, digiere hasta hueso, ¿ok? Ahora imagínate si no se protege el estómago, ¿qué haría ese ácido con tu propia mucosa gástrica? Por lo tanto, esa protección propia del estómago se la proveen estas células del epitelio foveolar, ¿ok? Entonces, eso que tiene rojito aquí, todo eso es el moco protector que constantemente nuestro estómago está produciendo para protegernos de nuestro propio ácido, ¿ok? Habiendo dicho eso, estas que están acá, caliciformes, también producen moco, también producen mucina, pero esto es una tinción hematoxilina y eosina. El moco no tiñe con esa tinción, tiñe blanco, o sea, no es que tiñe blanco, es que no tiñe. Lo correcto es decir que no tiñe. Sin embargo, con el PAS sí tiñe, ¿ok? Entonces, por así decirlo, el PAS me ayudó a resaltar el contenido de moco o de mucina que con el HY no podía haber. Más o menos así se utiliza eso. Bien. Esta que está acá es otra tinción. Se llama tricrómico, perdón, de Masón. Esta tinción te ayuda a ti a resaltar las fibras del tejido conectivo, sobre todo las fibras de colágeno. Las tiñe de azul. ¿Okay? Entonces, cuando tú tienes, por ejemplo, una enfermedad donde lo que está afectando es que prolifera mucho el tejido conectivo. Un ejemplo clásico de esa enfermedad es la cirrosis. ¿Okay? En la cirrosis, el hígado se llena mucho sí, está bien dicho, se llena mucho de fibrosis. ¿Okay? Esa fibrosis interviene con el funcionamiento normal del hígado. Entonces, una persona con sospecha de fibrosis, de cirrosis en este caso, que es literalmente lo mismo, se le hacen biopsias hepáticas y se le usa tricrómico de Masón para evaluar el grado de cirrosis que tiene esa persona, porque dependiendo de eso, el tratamiento y el pronóstico es distinto. ¿Okay? Entonces, el Masón va a teñir las fibras, sobre todo de colágeno y también de ñapa, tiñe el epitelio, que es lo que está por encima de esto, lo va a teñir de rojo. ¿Okay? Lo vamos a ir viendo también a lo largo de las distintas clases. Bien, esto es otro tipo de tinción especial. Esta tinción se llama Gomori. ¿Okay? La tinción de Gomori te va a teñir hongos. ¿Okay? Todas estas estructuras negritas que tú ves aquí son hifas, se llaman hifas con H, segmentadas, que se acodan, hacen unos ángulos a veces de 45 grados. Esas estructuras son compatibles con hongos. Y estas bolas aquí más grandes que hace a veces, más chiquitas, son las levaduras o también le llaman gemaciones. Entonces, cuando, por ejemplo, tienes un paciente HIV con una neumonía que no resuelve, le hacen una broncoscopía y obtienen material y nos los mandan a nosotros. Entonces, nosotros lo analizamos y tenemos sospecha que ese paciente HIV tiene una infección por un hongo oportunista. ¿Okay? Entonces, le mandamos esta tinción y si es positiva, a ese paciente se le da tratamiento para ese hongo y el paciente, si el diagnóstico se hace a tiempo, el paciente suele mejorar. Es la importancia de esto, ¿no? Habiendo dicho esto, no es que el diagnóstico se hace full por biopsias, hace falta correlacionar con estudios de imágenes, con los laboratorios de microbiología, estudios complementarios y por supuesto con la clínica. O sea, la biopsia es un estudio complementario, en inglés es un estudio ancillary. Bien, esto que está acá es una tinción ácido alcohol resistente. Se llama tinción de Sil-Nielsen. ¿Okay? Esto es para ver micobacterias. Siendo las micobacterias el principal agente de la tuberculosis, ¿okay? Que en Panamá es relativamente común. El mismo escenario, un paciente con sospecha de tuberculosis, le toman muestra del tejido pulmonar, nos lo mandan a nosotros, le hacemos la tinción de Sil-Nielsen y si encontramos estas estructuras moraditas que son las micobacterias, a ese paciente se le da tratamiento. Pero lo importante es hacer correctamente el diagnóstico. Estas son tinciones especiales que nosotros utilizamos en la evaluación histológica de los tejidos. Bien, vamos a una pequeña pausa hasta aquí, unos 3 minutos y se
Ok, sigamos entonces. Entonces, otro concepto que quizás no es tanto esta clase de histología, pero es para que usted tenga también en cuenta el término o la técnica que se utiliza, son los cultivos celulares. ¿Por qué? Porque gracias a técnicas como los cultivos celulares, nosotros hemos logrado, nosotros no, la gente que investiga y estudia, y uno que lo lee, ha logrado entender gran parte de cómo funcionan los tejidos. Primero que usted alguna vez en su laboratorio de la escuela o por qué no de la universidad ha visto un plato Petri. En el plato Petri tiene un medio de cultivo y ahí tú colocas distintas cepas de hongos o de bacterias y ellos van creciendo y entonces tú los vas analizando o estudiando dependiendo de lo que tú quieras, ¿ok? Algo similar se puede hacer con las células de los seres humanos. Las células de los seres humanos se pueden poner en medio de cultivo especial que tienen factores de crecimiento y en ese sitio entonces las células pueden crecer fuera del cuerpo humano. ¿Okay? Estas técnicas nos han ayudado a entender gran parte de los tejidos, ¿no? Y gran parte de la biología de las células. Nos han ayudado a entender, por ejemplo, enfermedades como el cáncer. Saber que el cáncer, la célula es inmortal, que la célula se va a dividir sin control. ¿Qué factores hacen que esa célula se divida con más rapidez, con más facilidad? ¿Y qué factores hacen que esa célula entonces deje de dividirse o que su proliferación se haga más lenta? Entonces, gracias a este tipo de métodos se ha logrado entender un poquito la biología de las células y de los tejidos. Tiene muchísimas más aplicaciones, ¿no? Pero bueno, esto no es parte tanto de la histología, pero es para que usted sepa que esto existe. Otra cosa u otra técnica que nosotros usamos bastante en el laboratorio de patología es la inmunohistoquímica. A lo largo de las clases de la biología celular, nosotros veremos que en la célula hay varios elementos. Hay un núcleo con su factor de transcripción, un citoplasma con muchas proteínas, muchos elementos del citoesqueleto y muchos elementos de la membrana de la célula como tal. Todos esos elementos pueden ser captados desde un punto de vista antigénico, o sea, o pueden funcionar como antígenos. Antígenos, o sea, que tienen partículas que son reconocibles, reconocibles por anticuerpos que se realizan en un laboratorio. Entonces, ponte que yo tiro un anticuerpo contra un componente X de la célula y si es positivo, quiere decir que yo estoy en presencia de la célula en cuestión. ¿Para qué sirve esto? Para identificar células que yo no conozco, ¿ok? O que yo no puedo discernir solamente por la morfología. Porque, ¿qué ocurre? Cuando una célula se convierte en una célula maligna, la morfología cambia. La célula que antes yo podía decir con facilidad es una célula epitelial, cuando se convierte en maligna, a veces cambia tanto, o sea, se desdiferencia tanto, que ya yo no puedo decir con tanta facilidad es ese tipo de célula. O sea, el cáncer se comporta así. La célula se pone monstruosa y por lo tanto ya yo por morfología no la puedo identificar, pero sí puedo seguir identificando los componentes de esa célula y por lo tanto esto se logra gracias a los métodos de inmunistoquímica, entre otros. Esto sirve, por ejemplo, tengo un paciente con un cáncer metastásico, o sea, un cáncer que viene de otro lado, pero yo no sé de dónde, ¿ok? Entonces yo tengo una sospecha morfológica, yo le aplico a ese tejido técnicas de inmunohistoquímica y las distintas tinciones de inmuno me van a ayudar a mí a discernir si se trata o no del tejido que yo estoy sospechando. Es cuando tengo un cáncer que es bien desdiferenciado o de un origen que yo desconozco. ¿Okay? Es una técnica, es un método de encontrar algo que yo desconozco. Pero claro, para eso tú tienes que, por ejemplo, primero conocer lo normal. Por ejemplo, tienes esta piel que está aquí, que es idéntica, no es idéntica, es muy parecida, perdón, a esta piel que está acá. La más que está teñida con H&M y esta de acá está teñida con una tinción de citoqueratina AE1, AE3. O sea, la citoqueratina reacciona contra elementos del citoesqueleto que nosotros conoceremos después. Entonces, esa reacción antígeno-anticuerpo genera un precipitado que es posible ver debajo del microscopio, que se ve así con este tinte chocolatito, ¿okay? Que se llama DAB.
de aminobensamina. Entonces, cuando es chocolatito, quiere decir que la tensión es positiva para citoqueratina, por lo tanto, es un epitelio. ¿Ok? Por lo tanto, si aquí hay un tumor de la piel que se va a otro lado, ¿ok? Una metástasis de ese cáncer de piel, si yo utilizo esta tinción, yo puedo determinar que el tumor en cuestión efectivamente es un cáncer de piel metastásico. ¿Okay? Obviamente es más complicado de eso, pero se lo hago de la forma más digerible posible para que usted lo entienda en la clase de hoy, hasta donde sea posible. Y ya para terminar, esto que es un poquito más avanzado son las técnicas de hibridación. ¿Por qué? Porque como le dije al principio de la clase, ya no solamente es saber la morfología de las células, sino también es saber la base molecular que subyace las enfermedades, ¿ok? Y cómo yo determino que el paciente tiene la alteración molecular X que hace que él desarrolle esa enfermedad. Bueno, hay ciertas enfermedades que están bien caracterizadas para determinar alteraciones genéticas ya establecidas. ¿Okay? Obviamente no todas las enfermedades están mapeadas para conocer qué alteraciones ocurren. Más que todo, usted verá que no todas las enfermedades son genéticas. La gran cantidad de enfermedades son multifactoriales. Por ejemplo, tenemos una enfermedad como la leucemia mieloide crónica. ¿Okay? Es un cáncer que cuando se descubrió su mecanismo fisiopatológico, entonces se le ha dado cura y la cura es bien efectiva y es uno de los cánceres que son bonitos porque es uno de los que si se diagnostica a tiempo se puede curar prácticamente. O sea, prácticamente puede haber periodos larguísimos donde el paciente no hace recaída de la enfermedad. Entonces, estas leucemias mieloide crónica se dan por una translocación 922, o sea, un cariotipo que yo creo que veremos después. Estoy casi seguro que lo vemos en la clase del núcleo. Esa translocación da como resultado un gen de función que se llama BCR-ABL. Entonces, Dios no quiera, pero ponte que yo tengo eso, que yo tengo ese gen de fusión BCR-ABL. ¿Cómo eso me lo identifica? ¿Por qué? Porque si yo tengo ese gen de fusión, quiere decir que yo soy candidato al tratamiento y quiere decir que entonces me va a ir bien. Entonces, ¿qué hacen? Ese gen de fusión está descrito en mi ADN, en mi DNA. Entonces, ¿qué pasa? En los laboratorios se hacen hebras artificiales de DNA que se llaman sondas, ¿ok? Y esas sondas solo se pegan cuando son compatibles si yo tengo ese gen de fusión, ¿okay? Aplicando este ejemplo. Entonces el DNA del paciente con sospecha, el DNA como una doble cadena, se tiene que desenrollar. Eso se logra, por ejemplo, con métodos como el calor, métodos físicos. Cuando tú calientas el DNA a la siguiente temperatura, las hebras se separan y entonces yo suelto mi sondita. Y mi sondita, si yo tengo esa alteración, se va a pegar a esa sección y va a crear un híbrido, ¿ok? Y ese híbrido se puede ver en el microscopio como esta señal de fusión. Si yo tengo ese híbrido, quiere decir que yo tengo ese gen de fusión BCR-ABL y que por lo tanto yo tengo una leucemia mieloide crónica y que yo soy candidato a tratamiento y quiere decir que basado en la medicina, basado en la evidencia, a mí me debe ir bien, ¿ok? Pues todas esas cosas hoy en día se hacen y ayudan a un tratamiento mucho más específico y en ocasiones mucho más eficiente de lo que se hacía hace pues 10, 20, 30 años. O sea, esto es relativamente bien nuevo, bien novedoso. ¿Okay? Estas cosas se hacen aquí en Panamá, por cierto. Solamente para que usted lo conozca. Les repito, todo esto excede el campo de la histología. Pero para saber esto, medianamente entenderlo, de más está decirles que yo tengo que saber biología celular y por supuesto que también tengo que saber histología. ¿Okay? Por ahí va la cosa. Pero esto es lo básico. La cosa va mucho más avanzada que esto. ¿Okay? Pero para que usted se vaya haciendo un pantallazo a lo que usted se enfrenta el día de mañana, ya que usted decidió ser médico. ¿Okay? Para que usted sepa por dónde va la tabla. Bien, ¿tienen preguntas, dudas, comentarios hasta aquí? ¿Dudas? Una consulta. Sí. Con lo que te acaba de decir sobre la leucemia, ¿también se puede hacer con la leucemia linfocítica B? ¿O es muy diferente? Bueno, mira, lo que pasa es que la leucemia no es una entidad única. ¿Ok? La leucemia, hay un libro de la OMS que yo creo que la última edición fue 2016. O sea que ya debe haber sido una nueva.
No, no importa, puede que me equivoque. Pero la última edición de la OMS de Mato, que yo me compré, era un libro bien grueso. Ahí hay muchas entidades, ¿ok? La leucemia no es una sola. En leucemias hay cualquier cantidad. Algunas leucemias han sido caracterizadas con sus respectivas translocaciones, con sus respectivas mutaciones, y las que han sido caracterizadas se benefician de tratamientos, ¿ok? Lamentablemente no todas son tan exitosas como la leucemia mieloide crónica. Ojalá todo fuera así. Si todo fuera así, la gente no se muriera de cáncer, pero bueno, no hemos alcanzado ese nivel de caracterización. Entonces, tuviéramos que irnos a repasar la entidad que tú estás en cuestión tratando de determinar y ver si existe un método para diagnosticarlas con eficiencia y ver si tiene un tratamiento. Probablemente la respuesta sea no, ¿ok? Porque pues esto es muy heterogéneo, repito, obviamente varía paciente a paciente, pero me explico, eso apenas estamos yendo hacia allá, caracterizando las enfermedades desde el punto de vista molecular. Entonces, cuando logramos determinar la mutación, entonces ahí entonces viene el tratamiento. Pero repito, no todos los pacientes son tratamiento hasta hoy en día, o sea, eso está muy en boga, eso es relativamente bastante nuevo, ¿ok? Eso es bastante nuevo. Repíteme cuál es la entidad para ver si se me ilumina algo. Leucemia linfocítica B. Bien, leucemia linfocítica, lo que pasa es que las leucemias son o agudas o crónicas, ¿ok? La leucemia linfocítica, que es la crónica, ¿ok? Puede ser B o T, ¿ok? Si es la B, todas las que son crónicas, pues tienen un periodo de vida, un periodo de vida, no, un curso un poco más indolente. Son linfomas que llaman de bajo grado, ¿ok? Así que, pues, el paciente le va relativamente bien. Lo repito, hay mucho que leer, es un tema bien grande las leucemias linfocíticas crónicas. Esto no están tan caracterizadas como la leucemia crónica, no están caracterizadas así, pero hasta no recuerdo que leí eso cuando era residente, tienen un pronóstico, digo, comparándolo con las otras leucemias, que serán las agudas, que son muchas más agresivas, mucho más agresivas, ¿no? Entonces, por ser crónicas, tienen un curso, por así decirlo, más favorable. Repito, siempre hay excepciones, ¿ok? Pero bueno, no están tan así, tan full caracterizadas, como la mieloide crónica es como el prototipo. ¿Okay? Todos aspiramos a que todas estén así algún día. O bueno, también te puedo decir que pudiera leerlo, yo no, eso es más de hematopatología, yo no soy experto per se en eso. Antes sabía mucho más, pero como ya no lo hago todos los días, pues he perdido un poquito de experticia en el tema. Pero la última vez que leí era un cáncer relativamente indolente que no preocupa tanto como la contraparte aguda. El curso es más nice, más, pero no quiero decirle que es nice porque pues se puede poner agresivo, ¿okay? Que eso es bien heterogéneo. ¿Qué más? Por ahí lo reviso ahorita si tengo curiosidad. Sí, tengo curiosidad. Ahorita lo reviso. Gracias, profesor. ¿Qué más? ¿Qué más quieren preguntar? ¿O qué más tienen dudas? Nada. Fue otra consulta sobre lo que le acabo de preguntar. Sí. Ese, digamos que un tratamiento que lo beneficie podría ser como los otros tratamientos de leucemia con quimioterapia. Lo que pasa es que es lo mismo, ¿no? Ya esa parte de tratamiento, pues, yo me sé el de la leucemia de crónica, que es el imatinib, que son los niveles de tirosin quinasa, pero es porque yo estudié ese en específico. Pero ya irme yo a hablar de tratamiento, pues no es mi área, eso ya es parte de hematología que, repito, yo no veo pacientes, por lo tanto yo no doy tratamiento, por lo tanto, decirte que yo sé tratamiento, eso es extralimitarme de funciones y la verdad es que no es lo más correcto. Yo te puedo hablar un poquito de diagnóstico, pero el tratamiento prefiero no meterme en algo que no es mi experticia. Así que pues con la idea que haga, pues te diré algo, pero por el momento no puedo decirte nada concreto. ¿Cómo es que es tu nombre, sorry? Yanaris. Ya, Yanaris. nariz. Sí, ya lo vi acá abajito. ¿Qué más? Más nada. Uno, a la una, a la dos, a la tres. Bueno, ok. Entonces nosotros nos veremos entonces el viernes
para discutir la otra clase que va a ser sobre el citoplasma, que yo asumo que usted ya conoce porque eso usted lo dio hace poquito, ¿no? Por lo tanto, esto es una especie de repaso. Obviamente va a ser una biología celular aplicada a la histología que nosotros iremos viendo a lo largo del curso. Bien, si tienen otras dudas, otras preguntas o algo que se les ocurra, pueden escribirnos y bueno, si yo puedo responder, responderé, si no, lo buscaremos y bueno, trabajaremos así. Si no hay más nada que agregar, entonces chao y nos veremos entonces el viernes. Buenas tardes, doctor. Bendiciones. Doctor, Cuídense, que una estén bien. consulta, ¿dónde quedan las grabaciones de las clases? En mi canal de YouTube. Ah, ok. Muchas gracias, doctor. Hasta luego.